Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, Europa. La verdad es que en nombre del Legal Management Program es un agrado para mí. La verdad es que estoy emocionado, enormemente también muy agradecido y la verdad muy honrado de poder estar en Madrid, poder estar junto con el equipo del claustro de profesores españoles. Y nos encontramos hoy en Secamagán, junto con Ana. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder seguir creciendo en lo que es el cambio del ejercicio de la profesión, creciendo en la generación de espacios desde América hacia Europa y viceversa. Y bueno, y qué mejor que en el día de hoy poder comentar con respecto a lo que es el bienestar de los abogados y de las abogadas dentro del mundo jurídico, de los despachos y de las empresas. Para comenzar, y antes de dar la palabra a la codirectora, a la profesora Ana Marra, que va a ir llevando junto con el aporte que podamos hacer el resto del panel, voy a hacer una pequeña, bueno, una pequeña presentación, pero sobre todo una aclaración y también al mismo tiempo un reconocimiento. Los que estamos en el día de hoy, junto con la profesora Ana Marra, que somos los directores, son profesores del programa. Probablemente muchos de los que nos están viendo en Latinoamérica a través de streaming, y también aprovecho a agradecer a nuestro socio estratégico, Thomson Reuters, tal vez no saben y creen que esta es una actividad que estamos en SECA y que estamos con Alejandro, o con Pilar o con Al. Y no, ellos son profesores del programa y la verdad es que de manera general aprovecho de poder agradecerles a todos y cada uno de ustedes todo el apoyo que nos han prestado hacia el Legal Management Program. Y bueno, especialmente tengo que agradecer al dueño de casa, que nos esté prestando, facilitando este espacio. La verdad es que las oficinas de SECA son preciosas. Estamos, no sé si bueno, se alcanzará a ver, tras un jardín maravilloso y la verdad es que muy amable. Además, independientemente de lo que es la infraestructura, todos han sido muy amables, así que quiero también partir por ese agradecimiento, Emilio. Realmente lo valoro y lo agradezco. Entonces voy a hacer una pequeña, muy breve presentación aquí sale todo lo de abogado tan formal, que nos conversamos con Ana, me dice las formas, que bueno, vale la pena, digamos, un pequeño reconocimiento y hacer una pequeña referencia a lo que es la actividad curricular de cada uno de los panelistas. Voy a partir por el dueño de casa, por Emilio. Emilio es manager del área de litigación, arbitraje y mediación en Secamagán Abogados. Tiene más de 20 años de experiencia en la abogacía, es Legal Project Management y el Law School, es profesor del máster de acceso a la abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid, es coordinador de formación y de acuerdos con instituciones académicas y escuelas de negocios de la firma, es coautor del Anuario de Práctica Contenciosa para Abogados de las ediciones 2014 y 2015 y autor de numerosos artículos para publicaciones en medios de comunicación jurídicos y generales, así como ponente en diversas conferencias y cursos. Bueno, todo eso además de que es una excelente persona, ¿eh? un tremendo abogado, pero es antes una excelente persona. Voy a continuar con Pilar. Pilar, ella es Knowledge Manager de Clifford Chance. Pilar Díaz es directora de gestión de conocimiento e información jurídica en Clifford Chance. A medida que voy diciendo esta presentación, si hay algún error, por favor les pido que me puedan corregir. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, que ahí también tenemos una unión, porque yo soy doctor en Derecho en la Universidad de Granada, entonces de alguna manera nos une la universidad. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados en Madrid. Tiene un curso avanzado de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual para el Instituto de Empresa. También cuenta con un programa avanzado de habilidades para directivos por el Instituto de Empresa, Executive Manager Program para la Saïd Business School en Oxford University, y es profesora de gestión de conocimiento en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Consejo Académico de FIDE. Alba Negón, ella es socio lawyer en M&A, Project Manager Incorporate de Baker McKenzie Madrid. Alba es abogado y Project Manager especializada en fusiones y adquisiciones. Como parte del equipo de fusiones y adquisiciones de Baker McKenzie, Alba asesora sobre una amplia gama de transacciones nacionales e internacionales. Además de llevar a cabo el trabajo de asesoramiento al cliente, también asume un papel estratégico al ayudar a que la práctica de fusiones y adquisiciones
ejecute su plan de negocio, con un énfasis particular en la entrega de productos de la manera más eficiente posible, cumpliendo con altos estándares de calidad. Alba ha introducido la gestión de proyectos legales en el equipo de fusiones y adquisiciones, apoyando a los socios en asuntos grandes y complejos y apostando por el desarrollo de habilidades de gestión de proyectos a la empresa para mejorar la calidad y la ejecución de asuntos legales. Y finalmente, a Alejandro, con quien tuve además la suerte hoy día en la mañana de poder compartir en las oficinas de Garrigues. También aprovecho de agradecer ese espacio que pudimos tener. Alejandro Sánchez del Campo, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, tiene un máster en Asesoría Jurídica de Empresas del IE Business School, asimismo fundador y director académico del Congreso RoboTuris, que organizan anualmente FIDE y la Fundación Garrigues. Alejandro es of Counsel en el área de Startup y Open Innovation. Fue gerente de la asesoría jurídica de Telefónica, en la empresa en la cual trabajó durante más de 20 años, en los que estuvo involucrado en el asesoramiento de todo tipo de cuestiones legales y de negocios, así como en negociaciones con grandes empresas nacionales y extranjeras. Preside la sección de gestión de despachos e innovación del Colegio de Abogados de Madrid. En el año 2016 recibió el premio de la asociación ENATIC al mejor jurista digital. Es profesor en el Centro de Estudios Garrigues y ponente habitual en distintos cursos de posgrado y universidades en materias relacionadas con propiedad intelectual, audiovisual, nuevas tecnologías e innovación del sector legal. Alejandro es miembro del Colegio de Abogados de Madrid, así como de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, DENAE. Todo bien, pero bueno, esa parte. Bueno. Así que bueno, muchas gracias y hechas las presentaciones de rigor, voy a dar la palabra a la codirectora Ana Marra para que podamos iniciar esta conversación. Ana. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Os cuento un secreto ya, ¿no? Empezamos, estamos en familia y os cuento un secreto. Cuando he propuesto el tema de Legal Management y Bienestar, creo que genera un poco de pánico en todo el claustro. ¿Qué es esto del management y del bienestar? ¿Qué significa? He tenido que sacarle un poco de una zona de confort y obligarle quizá a pensar en qué sentido el management y el bienestar tienen una conexión y si esto es positivo, si la podemos de alguna forma incrementar o menos. Así que vamos a ver ahora qué conclusiones hemos sacado, ¿no? De unos días de reflexión sobre el tema a nivel personal y ahora lo vamos a desarrollar a nivel de equipo como siempre hemos estado. Y creo que esto haya contribuido a crear bienestar en el diplomado que estamos dirigiendo y que casi estamos cerrando. Yo he intentado sencillamente pensar en 3 puntos del concepto de bienestar y de management que para mí tienen valor. Como project manager, como formadora, como directora del diplomado en general, como directora de equipos muchas veces. Antes que todo, decir que a veces yo me encuentro con un poco una confusión del término bienestar, ¿no? Y se piensa que es equivalente a la palabra felicidad. Entonces, que la búsqueda del bienestar es como la búsqueda de la felicidad. Estamos en una sociedad, y yo leí recientemente un buen artículo que hablaba de epicracia, ¿no? Este dominio de la felicidad. Estamos obligados casi a ser felices. Es que por lo menos lo que nos cuenta Mr. Wonderful. Tenemos tazas, cojines, tenemos de todo, agendas que nos dicen que siempre tenemos que tener una actitud positiva. Y esto es cierto y es verdad por un lado. Tampoco yo creo que tenemos la obligación de ser felices, ni que los despachos de abogado tienen la obligación de hacernos felices. Sí que tienen la obligación de generar bienestar entre sus empleados. Bienestar para mí es realmente crear un framework, crear un entorno de calidad donde todo el talento que está en los despachos puede expresarse correctamente, puede hacerlo sintiéndose justo, sintiéndose apreciado, sintiéndose reconocido en un framework que significa buenas gestiones de tiempo, buenas gestiones de plazo, buenas gestiones de tiempo ocioso también, o sea, de tiempo que no está en el despacho. Y esto es duro para los abogados 24 horas, pensar que haya un tiempo fuera del despacho, pero sí lo hay. Por lo tanto, está relacionado con la idea de crear un purpose, como se diría, ¿no? En inglés, un propósito en el trabajo que estamos haciendo.
quizá la pirámide de Gartner ya tenga cada vez menos importancia. Si preguntamos a las nuevas generaciones, lo que buscan es un propósito en lo que están haciendo, un sentido. Entonces, hay seguramente una parte importante, que es la parte económica, ¿no?, del retorno económico de lo que estamos haciendo, pero sobre todo encontrar un significado en lo que se está poniendo en marcha, sentirse parte de una realidad, pero una parte con sentido. Y creo que en esto el management contribuye mucho. Porque cuando nosotros estamos dentro de un proyecto, por ejemplo, y entendemos el objetivo del proyecto y llegamos a poder definir resultados finales, nos hemos sentido parte de un sistema importante. No hemos colaborado externamente con un proyecto, hemos estado parte de un proyecto, hemos entendido el entorno en el que nos estamos moviendo, con lo cual yo creo que sí, una gestión, un management nos ayuda a encontrar un propósito en lo que estamos haciendo y de alguna forma, lo hablábamos antes con Emilio, sentirnos comprometidos, ¿no?, con la firma, sentirnos comprometidos con la empresa. Este sentimiento de compromiso es importante porque si tomamos en consideración un informe que no es muy reciente, es 2013, pero yo creo que si se hiciera ahora sería aún peor, de Gallup, sobre 230.000 trabajadores entrevistados, bueno, tenemos datos un poco preocupantes. Solamente el 13% de los trabajadores entrevistados en Estados Unidos se siente engaged, se siente comprometido con su empresa. El 63% se siente not engaged, o sea, no comprometido, y lo que es aún más grave, el 24% restante se siente activamente no comprometido, con lo cual no solamente no se siente comprometido, sino que pone en marcha una serie de conductas que están en contra de la empresa. Bueno, esto nos enseña que intentar crear compromiso, reforzando, ¿no?, un vínculo de bienestar con personas que trabajan con nosotros es muy importante. Por otro lado, el concepto de control que hay implícito en el management. A través del management conseguimos tener más control, por lo menos sobre lo que realmente podemos controlar. Tenemos muchas herramientas que nos ayudan a gestionar el entorno. Pero aprendemos también a sentirnos cómodos hacia lo que no podemos controlar. Y esto es un tema interesante porque introduce la necesidad de importantes skills como el problem solving, por ejemplo. El bienestar está ligado a la capacidad de solucionar problemas por una razón muy sencilla. Nuestro cerebro se encuentra muy bien cuando tiene que establecer patrones de algo conocido. Cuando estamos en el incierto, en el universo del incierto, nuestro cerebro, bueno, no está diseñado por eso y no se mueve cómodamente. Por eso, cuando introducimos el cambio dentro de una organización hay resistencia, porque no estamos programados para el cambio. Tenemos que pensar en el cambio, tenemos que adaptarnos al cambio, tenemos que sentirnos cómodos en el cambio y esto conlleva un esfuerzo, ¿no?, muy, muy importante. Si no estamos diseñados por el cambio, entonces tenemos que aprender a sentirnos cómodos y el management nos ayuda en ese sentido, ¿no?, en el bienestar, que es una forma de sentirnos cómodos en lo que estamos haciendo, tanto si lo podemos prever como si no podemos preverlo. Y luego el tercer punto es la idea que el management nos ayuda en la conciliación de lo que es la vida personal, familiar y lo que es la vida profesional. Este concepto, ¿no?, del abogado 24 horas que no es útil porque realmente la productividad aumenta cuando tenemos momento de ocio. Entonces, cuando se dice que la productividad aumenta con la felicidad o con el bienestar, es cierto, es real. El ocio hace que nuestro cerebro, que no es una máquina, tenga mayor capacidad de pensar fuera de la caja, no out of the box. Cuando estamos en un entorno muy controlado, muy reglado, al final pensamos según patrones muy formados. Necesitamos los momentos de ocio realmente para pensar fuera de la caja, para que se creen, como decía Steve Jobs, no conexiones entre las cosas. Pero si estamos siempre con las mismas cosas y con las mismas personas, acabamos por tener conexiones siempre del mismo estilo, del mismo tipo. Con lo cual, yo creo que el management en eso nos ayuda, ¿no?, a gestionar el tiempo de forma tal que tengamos momentos de ocio, momentos de vida, ¿no?, personal, que evidentemente nos hacen sentir sereno y apagado, porque la vida profesional no puede serlo todo, pero que además repercuten en una mejor vida profesional. Así, lanzo entonces estas ideas para abrir un debate, no sé si hay voluntarios, sí, abierto, sí, en esta zona que ya no es de confort. La pregunta es sencilla, ¿qué es para ti el bienestar dentro de un despacho, pensando en vuestras experiencias sobre todo, en lo que es la realidad quizá dentro de tu despacho y la que ves a tu alrededor y en cómo se podría mejorar
la experiencia del bienestar sí tiene sentido mejorarla y cómo podría repercutir de forma positiva en un entorno laboral. Están mirando a ti, Alejandro. Como has preguntado, me ha parecido entender que eres voluntario. Bueno, voy pensando mientras respondo. Bueno, yo creo que es un tema muy personal porque indudablemente cada uno tendrá una visión de lo que es el tema de bienestar y cuál es, digamos, lo que mueve a cada uno, ¿no? Indudablemente habrá personas que les mueve más el dinero y eso ha sido un tema tradicional en la abogacía más, digamos, más top o más de los negocios. Ese ha sido un driver principal, llegas a socio y eso va asociado con un prestigio y con un tema económico importante. Yo creo que eso está cambiando. En el caso de la gente más joven es más claro que no necesariamente eso es lo que les mueve, esa carrera tradicional hacia lo que implica ser socio. Pero yo creo que esa es una respuesta que cada uno tiene que darse y en función de eso tomar un camino u otro. Es decir, si estás en un despacho grande y sigues el camino que te marca el despacho, pues probablemente vas hacia ese destino. Si no, pues probablemente lo que tiene más sentido es apostar o por una empresa o por un despacho de otro tamaño o realmente poner eso en la balanza en el minuto uno, ¿no? Lo que tiene poco sentido es, digamos, quejarse de algo que es más o menos previsible que va a ser así, porque es una carrera profesional que en ciertos entornos y en el entorno de la abogacía de los negocios de ciertos despachos, pues es más claro que es muy exigente a nivel personal. Entonces, yo creo que a priori, si no es eso lo que quieres, digamos, cambia, ¿no? Cambia hacia otro entorno donde puedas tener más tiempo, tener más flexibilidad o desarrollarte de otra manera. O sea que yo creo que en cualquier caso las cartas están razonablemente boca arriba y cada uno tiene que elegir dónde, digamos, cómo balancea esa carrera profesional con ese bienestar, porque las dos cosas es a veces difícil, ¿no? Pero bueno, sigo pensando la respuesta mientras. Bueno, yo que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, pero yo siempre oigo a la gente más joven un poco de crítica a los que llevamos más años en esto, diciéndonos, jo, es que os podíais organizar mejor, porque es que esto sabías hace un día o X tiempo que lo tenía que hacer y bueno, pues por burocracia o que tenías que hablar con otra persona que autorizase o tal. Bueno, yo creo que tradicionalmente no hemos estado todo lo bien organizados que podíamos estar y creo que en esto el project management ayuda bastante, aunque sea únicamente de cara interna para unos temas y de cara al cliente para otros. Y nosotros en particular en Baker hemos notado mucha mejora únicamente distribuyendo la carga de trabajo de forma más homogénea, haciendo un seguimiento más de cerca de cada uno de los abogados de qué es lo que está haciendo, cuál es el tipo de temas que más le interesa para que se tenga en cuenta de cara a su desarrollo profesional y quizá tenga impacto en el bienestar de esa persona por sentirse más realizado. Y lo que vemos también por el feedback que nos dan es que se sienten más cuidados o más importantes y bueno, pues eso también redunda en su bienestar. Y cuanto más organizados estamos y somos más capaces de poder organizar a los demás y tener las cosas un poco más controladas, como decías, pues creo que bueno, pues hay que hacer una serie de sacrificios por el mundo en el que nos movemos, obviamente, pero estás un poco más organizado y lo tienes más claro. Entonces yo creo que en ese aspecto, ya digo que de cara a la organización interna, me parece que tiene ese impacto. Y luego de cara al cliente, todo lo que él perciba que estás mucho más organizado, que no hay nada que se te haya escapado, te hace quedar como un mejor profesional y yo creo que uno va también mucho más tranquilo a una reunión cuando sabe que está todo bajo control, desde cumplir con los deadlines a que tus honorarios no están totalmente
desorbitado respecto al presupuesto que te habías fijado inicialmente, con lo cual yo creo que todo eso sí que influye en el bienestar tal y como yo lo entiendo. Sí, Emilio, ¿tú tenías? Lo tengo por aquí, es que claro, le veo. Yo coincido plenamente con Alejandro en que, y con Alba en ambos sentidos. Primero con Alejandro con la parte que no puedo estar más de acuerdo en el carácter de esta profesión, ¿no? De la abogacía. Es una profesión muy exigente que requiere y exige, desde luego, pues mucha dedicación y mucho tiempo. Pero al mismo tiempo creo que los despachos profesionales, a medida que nos hemos ido profesionalizando, porque la profesión nuestra pues procede de una actividad casi más amanuense, pero ya todos o casi todos son firmas profesionales donde se gestionan esas firmas con ese carácter profesional. Nos ha costado algunos años. Yo cuando me incorporé, ya llevo unos cuantos años, pues hablar de profesionalización de determinados aspectos que apoyan la gestión del despacho era algo totalmente desconocido, ¿no? Y ahora pues no es así. Entonces me lleva a hacer una reflexión, lo que comenta Ana, en relación a la incorporación del legal, del project management dentro de la prestación de servicios jurídicos y cómo puede efectivamente apoyar o respaldar el bienestar que, por otra parte, también las propias empresas de servicios profesionales deben de no me atrevo a decir garantizar, pero sí intentar que se puedan prestar estos servicios de la manera más cómoda posible. Igual que las empresas están comprometidas hoy día con aspectos de responsabilidad social, pues también hoy día las empresas cada vez más, y las de servicios profesionales debemos de estarlo también, tenemos que estar comprometidos con el bienestar de nuestros individuos, de nuestros empleados, porque eso al final lo vamos a trasladar, y ahí entra en juego el Legal Project Management, por ejemplo, a nuestro cliente. Y yo ahora voy a hablar de la parte que me ocupa a mí, que es la gestión del conocimiento. Cómo también desde el lado de una adecuada gestión del conocimiento podemos aportar al bienestar de los abogados, ¿no? O sea, gestionar conocimiento para nosotros en Clifford Chance es gestionar lo que sabemos, básicamente, ¿no? Entonces, en la medida en la que podemos gestionarlo más o menos bien, podemos hacer la vida más fácil a los abogados. Yo esto lo he vivido con el feedback de personas que han dejado el despacho y que luego se han ido y que me lo han dado en primera persona diciendo, bueno, o sea, qué suerte hemos tenido de tener un equipo profesionalizado capaz de gestionar nuestro conocimiento, porque de verdad que nos habéis hecho la vida más fácil. Y se han ido a otros lugares donde esto no existía y les ha costado muchísimo más. Y esto, al final, pues dentro de este programa de diplomado tenemos una parte destinada a la gestión del conocimiento y por qué es importante dentro de una firma profesional, ¿no? Y es una manera, y el otro día con Ana hacía esta reflexión, pues de ayudar al bienestar de los abogados. Y, por supuesto, ya no entro en cuestiones de eficiencia que evidentemente están ahí encima, que se constatan, ¿no? Pero desde luego no puedo estar más de acuerdo en la visión de Ana desde el punto de vista del Legal Project Management como forma, como coadyuvante de ese bienestar, ¿no? En el momento en el que hay un proceso ordenado, adecuado, pues yo creo que creas satisfacción, ¿no? O sea, la gente no está perdida. Esa sensación, como tú decías, Ana, y estoy también totalmente de acuerdo con ello, en que la incertidumbre nos genera eso, desasosiego, ¿no? Y entonces, las pautas que nos da un proyecto, un pautado, un proceso, una cadena donde ves claramente cuál es el paso en el que estás, cuál es el siguiente paso, eso yo creo que ayuda mucho, ¿no? Y los jóvenes que vienen ahora, pues yo creo que lo van a empezar a demandar. También porque en las universidades, en las escuelas de negocio, pues estamos también abriendo los ojos a los jóvenes profesionales del futuro en que esto se puede gestionar, ¿no?, de manera adecuada. Bueno, es un poco reflexión abundante, pero no sé si alguien quiere... Muchísimas gracias, Pilar. Abundante no, al revés, muy, muy útil, ¿no?, para seguir reflexionando. Y para preguntar a Emilio, porque aquí el dueño de casa realmente tiene un jardín estupendo que seguramente contribuye a su bienestar. Pero además, para volver a nuestros, los espacios también, ¿no? Me contaba Alba que hay espacios abiertos en Becker McKenzie, esto también puede aumentar el bienestar en cierto sentido.
Pero en general CECA Magán desde muchos años ya se ocupa de gestión a nivel de alta calidad, para decirlo así. O sea, cada vez reserva más importancia a este tema. ¿Cómo cambia la vida de vuestros abogados? Bueno, lo primero al revés, dar las gracias a todos porque ya habéis venido a visitarnos, ¿no? Esto del jardín es un poco mentira porque ahora estoy en la 4ª planta, pero cuando estaba en la planta aquí abajo mi despacho daba la rampa del garaje, así que entonces todo siempre dependiendo del color con que se mira. A ver, yo lo que creo es que hay una doble vertiente, ¿no? Al fin y al cabo este despacho deja en mis manos un grupo de profesionales altamente cualificados y yo muchas veces tengo que manejar ese alto rendimiento, ¿no? Mismamente ayer nos llamaron el domingo para un tema que teníamos que sacarlo durante el lunes. El trabajo en ese momento fue intenso. Estoy dirigiendo un grupo que es de alto rendimiento, es capaz de construir una cuestión jurídica de calado importante y lo hace en un día porque eso es lo que apremiaba la cuestión. Bueno, al final, lo que te están dejando en las manos los responsables del despacho, y luego afrontaré mi faceta como director adjunto de la firma, pero allí en ese momento como responsable en litigación, es que me están dejando un grupo que está altamente valorado. Yo tengo que saber gestionar eso, tengo que responder cómo voy a tratar a ese grupo, porque ese grupo está claro que me responde cuando yo le he pedido que lo haga. Para eso necesito establecer el compromiso, lo hablábamos antes, ¿no?, con las nuevas generaciones. Yo recuerdo que la generación más antigua, digamos, o la que llevamos muchos años en la firma, cuando vimos desarrollar este proyecto y lo notábamos día a día con las manos, cómo crecía, lo íbamos viendo delante de nuestros ojos, el compromiso era muy patente con el despacho. Los chavales que llegan nuevos no han visto todo ese proceso, se encuentran ya en una situación mucho más ideal que la que nosotros tuvimos cuando empezamos. Probablemente ellos tengan menos compromiso, probablemente esta generación tenga menos compromiso, pero no es un tema que yo le pueda achacar a ellos, es mi responsabilidad. Igual que mi responsabilidad manejar ese grupo de alto rendimiento, buscar su bienestar y buscar que esté a gusto en la firma con el trabajo que hace, es mi deber también con toda la generación que llega, no decir que es que no vienen de una determinada manera, no, yo tengo que buscar la manera que ellos se comprometan con nosotros. En la primera faceta, en la del grupo de bienestar, lo que dice Alba es innegable, lo que habéis dicho todos, ¿no? El hecho de poder manejar técnicas de gestión, de adecuar los recursos humanos a las facetas que está desarrollando el proceso, a cada parte del proceso, a cómo llevarlo aparejado, a cómo establecer también efectivamente que las fases tienen que estar realizadas en un determinado momento concreto que tiene sentido dentro de un hilo temporal. Todo eso ayuda bastante a que el abogado vaya entendiendo y gestionándose a sí mismo dentro de un esquema que ya entiende. Yo creo que es fundamental. Yo creo que los abogados tenemos que romper la dinámica en la que hemos crecido, en la que hemos estado durante muchos años, en la que nos han transmitido y hemos transmitido dentro de las firmas del trabajo, la negación, el sacrificio, no importa las horas, y romper ya con toda esa serie de clichés que son absolutamente alejados del mundo real de hoy en día de la empresa, que son nuestros clientes. Nosotros estamos sirviendo a gente que ya que ya ha puesto en marcha hace 1000 años esas políticas y sin embargo a nosotros todavía nos cuesta asimilarlo. Nosotros en CECA, efectivamente intentamos, como todas las firmas, movernos en estos aspectos, y a mí no me cuestiona tanto el cómo vienen las nuevas generaciones, sino qué podemos ofrecerles nosotros. ¿Qué es lo que me cuestiona que quizá nosotros estemos fallando? Porque tenemos la obligación de sumar ese talento a nuestra organización. O sea, tenemos que meter ese talento a nuestra organización y que rinda además en alto rendimiento, porque esa abogacía de los negocios son temas importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos cambiar y cómo debemos afrontarlo? Eso es lo que me cuestiona, ¿no? Porque lo fácil es mirar a los jóvenes y decir, bueno, es que ya no son como esperábamos que fueran. Bueno, casi me atrevo a decir que gracias a Dios. Aparte no tienen las mismas oportunidades que cuando nosotros empezamos, porque Ciertísimo. O sea, hace 15 o 20 años empezabas y era mucho más fácil, o aparentemente era más fácil llegar a ser socio. Y hoy en día yo creo que
es infinitamente más difícil, aparte que es un modelo que antes o después... Está llamado a desaparecer. Exactamente. Yo quería hacer ¿De qué manera juega bienestar con flexibilidad? Y estoy pensando desde el punto de vista de las estructuras de los despachos y también de las mismas oficinas, porque de alguna manera está bastante ligado. Cuando uno ve las estructuras de las empresas, los startups, claro, uno se da cuenta que son al final como una suerte de una célula, y si uno lo compara con una estructura de una empresa tradicional, es una pirámide. Entonces, claro, ahí en el caso de la startup, como tiene una fórmula que es celular, entonces, claro, se mide de acuerdo a los objetivos. Es muy diferente de que a uno le digan, oye, tú tienes que cumplir esta función porque tienes que hacerla, porque hay que hacerla, independientemente del nivel de compromiso que uno pueda tener. Entonces, la estructura tradicional justamente de los despachos y, bueno, con mayor razón de las gerencias legales dentro de las compañías, tienden históricamente a tener esa estructura piramidal. Entonces, ¿de qué manera esto juega con el bienestar? Es un poco venir desde la regla de las ingenierías o la administración y después tratar de aplicarlo. Si a eso después sumamos lo que tiene que ver con la historia, los abogados y las abogadas, lo que nos enseñaron en las escuelas de derecho, claro, nos encontramos con choques de realidad de diferentes, además, generaciones. No se lo quería plantear. El tema de la flexibilidad es una de las claves. Por ejemplo, en el caso de las empresas, yo creo que hay un tema que ya se hace de una manera creciente en las empresas y que va a llegar a los despachos, que es el tema del presentismo, que en muchos despachos es un tema como que el abogado tiene que estar y tiene que estar de sol a sol. Eso en las grandes empresas se está abandonando. Es más, mucho más, oye, este es el objetivo, este es el proyecto, este está. Esa flexibilidad que te da el poder hacer el trabajo desde casa o desde donde sea, pero realmente comprometerte a un trabajo en una fecha. Ese tema en muchos despachos todavía hay una cultura muy clara de hay que estar, porque si está el socio hay que estar y el socio está porque tiene una cultura un poco anterior, si queréis. Yo creo que ese es uno de los cambios que todavía no ha llegado realmente al sector legal, pero va a llegar clarísimamente porque ya está ocurriendo en las asesorías jurídicas de empresas. Y eso es un cambio abismal, porque hay mucha gente que le encaja poder estar de 7 a 10 en su casa por las razones X y en cambio pones a trabajar a las 10 otra vez. Y en cambio lo que no le encaja es estar en el despacho hasta las 9, porque justo... Entonces, esa parte yo creo que es muy clara. Me extraña que no haya llegado, pero no tengo duda de que va a llegar. Y luego mencionabas, Emilio, un tema que yo creo que es la clave de casi todo y también de esto, es el tema cultural. Tú dices, ¿cómo hacemos para que queremos hacer eso? Al final va a haber el bienestar que la firma quiere que haya, es que es así de simple. El bienestar que va a haber en un sitio es el que la firma o los que dirigen esa firma quieren que haya ahí. Es decir, si lo que buscas es el rendimiento por el rendimiento del equipo, con un aliciente puramente de hay que hacer esto y me da igual si tu padre está enfermo o si tu hijo, pero yo quiero que tú rindas, pues buscarás el rendimiento puro, quizá compensado con dinero, quizá no. Pero eso es de corto plazo, porque probablemente esa persona a corto plazo sacará ese trabajo, pero esa persona probablemente, los más talentosos de ese grupo saldrán, seguro. Entonces, si la firma, el despacho, la empresa, lo que sea, lo que busca es esa cultura de, efectivamente, a través de esas técnicas que estés mencionando y esos medios que yo creo que ayudan, ¿queremos buscar ese bienestar o no? Porque no todo el mundo tampoco es su objetivo, ni en las empresas ni en los despachos. Eso es el rendimiento por rendimiento, pero el tema de que tú estés bien o no, hay muchos tipos de jefes y los conocéis en el cual hay jefes más sensibles hacia, oye, es que yo ahora tengo unas circunstancias personales que me impiden rendir bien y entonces, oye, pues vale, lo entiendo perfectamente. Porque efectivamente lo que quiero es que rindas bien teniendo en cuenta las circunstancias. Si tú haces eso, esa persona probablemente en ese momento no rendirá a tope, pero después te multiplicará lo que podría hacer. Porque al final esto es una guerra clarísima de talento. Es decir, lo del bienestar no es tampoco porque sí, es porque el mejor talento va a trabajar donde quiera. Es que esa es la realidad. Igual que las mejores startups obtienen dinero siempre, pero el mejor talento, que es el que te mueve la diferencia en los despachos y en las empresas, va a trabajar donde quiera. Y como no crees unas condiciones óptimas con todo esto que estamos hablando, simplemente se va a ir. Clarísimamente, porque ya no le interesa necesariamente ser el socio de todo. Sí, probablemente va a ganar más dinero y va a sentirse mucho más realizado haciendo eso. Y en el esquema antiguo eso no se contemplaba simplemente. Sí, yo coincido plenamente con ello y además pues lanzo otras reflexiones que está muy relacionado también con el tema de con la propia flexibilidad y un poco con
con el tema de la mujer, ¿no? El papel de la mujer dentro del despacho y quizá introduzco aquí otro tema, ¿no? Pero el tema de la conciliación, ¿no? Esto también facilita ese bienestar, ¿no? Esa conciliación, bueno, puede ser de la mujer, puede ser también del hombre, ¿no? Pero yo lo que estoy empezando a ver es que, efectivamente, como dice Alejandro, las empresas, pues tema de flexibilidad o del trabajo en remoto, hay muchas formas, ¿no? de coadyuvar a ese bienestar a través de, bueno, pues de esas medidas, ¿no? Que se pueden implementar. En las grandes empresas están ya casi a la orden del día. El teletrabajo, pues las grandes, o sea, Cepsa, todas las grandes, hay sistemas y hay planes donde se permite hacer ese teletrabajo. Se incentiva. Yo lo que veo es que en los despachos de abogados resulta más complejo, evidentemente, porque tienes... depende de si estamos pensando en los abogados o si estamos pensando en otros departamentos que son apoyo, ¿no? Son departamentos de apoyo y que a lo mejor ahí es más fácil la implementación, ¿no? Pero en el caso de los abogados es más complejo porque, bueno, si son litigadores, pues tendrán que estar en el juzgado. Si son abogados de la parte de corporate, pues tendrán que estar en el cliente, ¿no? En fin, es más difícil de implementar, pero desde luego coadyuva a ese bienestar, y es la flexibilidad y la conciliación también. En Baker tenemos una política de flexibilidad que aplica a los abogados y al resto de personal en distinta medida. Y es cierto que para los abogados, dependiendo del departamento, está resultando un poco más fácil o más difícil. Quizá aquellos que son transaccionales, pues en determinados momentos es imposible que pueda funcionar esa flexibilidad, digamos, con cierta rigidez. La flexibilidad, valga la redundancia, tiene que ser flexible. Y bueno, o sea, yo creo que poco a poco, al principio a la gente le daba miedo decir mañana voy a trabajar desde casa o esta tarde trabajo desde casa, pero a medida que vas viendo que otras personas lo hacen, y ahí también entra en juego, pues oye, el jefe que tengas, que le guste o no le guste, o sea más partidario o no, pero cada vez se hace más y es una medida que está siendo muy, muy celebrada. Yo, vamos, totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Me parece fundamental y que el working y la flexibilidad no es que sea ya un propósito, es ya la mayoría de veces una realidad en los despachos. Aquí se ha adoptado y uno de los efectos, cuando mides, yo una vez me dio por ver el tema de los timesheets y demás, ¿no? Todas las hojas y demás, y resulta que nosotros antes teníamos como de hora oficial la salida a las 7:30. Entonces los abogados, de media, siempre nos quedábamos una hora más, ¿vale? Nos quedábamos una hora, gente 2 horas, 1 hora y cuarto, otros 45 minutos, siempre nos quedábamos un poco más, de media, una hora más. Cambiamos el horario, pusimos flexible, el soporte como mucho se puede ir a las 7, puedes entrar antes de las 10, bueno, una serie de condicionamientos, y resulta que desde que se iba la mayoría de soporte, no el que se queda de guardia, que además se va a las 7, resulta que luego volvió a mirar los datos y el abogado seguía quedándose esa misma hora más, pero desde las 7, ya no desde las 7:30. Me han ganado media hora misteriosamente porque los números de producción salían absolutamente igual. Con lo cual, lo que quiere decir es que muchas veces estamos sometidos a rigideces que si en el fondo las lleváramos a la verdadera esencia de lo que estamos haciendo no tendría ningún sentido. Yo ya creo que la flexibilización, el trabajar de casa, que son medidas que estamos haciendo, por supuesto, es que han llegado ya para quedarse y más, es que no es una realidad que debemos incrementar. El tema de la conciliación, no me imagino el bienestar, yo no tengo niños, pero si tuviera niños no podría ir a ducharlos, o sea, a acostarlos, a bañarlos, a verlos, porque estoy al primer día, el primer juicio bonito, estupendo que me estoy resolviendo y voy a ser el mejor abogado del año, perfecto. Al tercer día que estoy haciendo un pleito que he hecho 200 veces, lo que quiero es operar a mis niños, ¿no? Yo lo que creo es que debemos ir un paso más allá. Yo creo que hablabas de las estructuras, y las estructuras piramidales, rígidas, de los despachos, están llamadas a acabar. Yo creo que tenemos que entrar en un concepto de matricial, un concepto de enjambre. Yo creo que tienes que involucrar a tus abogados desde el principio en la firma, pero en la verdadera vida de la firma.
en la vida de tu departamento, en los problemas que pasan, en cómo estamos tratando a los clientes, cómo no captamos los clientes, cómo estamos resolviendo los problemas que tenemos para cobrar esta factura, los problemas que tenemos con el departamento de mercantil que nos ha hecho esto. Y tenemos que implicarlos de tal manera que la vida del departamento sea para él algo verdaderamente importante, en el que se sienta partícipe. Que luego, por supuesto, para partícipe tiene que ser el despacho cuanto más transparente en lo que está pasando, en lo que puede conocer o lo que se puede conocer, siempre que este criterio de lo que no se debe conocer sea muy restrictivo. Creo que hay que llegar a una estructura matricial en la que involucras a tus trabajadores, a la que te involucras a tu gente, en los proyectos que hay. A mí me sorprende ver cómo Google comunica que va a hacer no sé qué, no sé cuántos, y monta casi una fiesta y todos los abogados lo saben, y nosotros la apertura de una oficina o cualquier... lo llevamos con un absoluto secreto casi sacrosanto, cuando debería ser algo en lo que debe disfrutar, debe vivir, debe entregar toda la firma. Yo creo que debemos romper bastante de los criterios que hasta ahora hemos manejado para entrar en una fase distinta en la que efectivamente el bienestar se consigue con dinero, por supuesto, porque hay que tener una serie de retribuciones que son lógicas, pero el abogado, llegado a un determinado momento, tiene que tener algo más. Y ese algo más, hasta ahora, la abogacía de toda la vida ha sido reacia o tradicional para no darla. Y creo que hay que, bueno, y además ya está bien de decir siempre de hay que, hagamos, porque hay muchas veces que tenemos que romper el techo del problema que tenemos con la mujer. Yo llevo 20 años escuchando que hay un problema con el talento de las mujeres y veo que casi nadie nunca hemos hecho nada. Hagamos más que hay que hacer, ¿no? Es un poco la idea que manejo. Bueno, yo quizá me gustaría introducir otro elemento, ¿no? La vida de un abogado por sí misma es una vida, en muchos casos, estresante. Es una vida complicada donde hay miedos de no llegar a tiempo, de no satisfacer al cliente, de que las cosas vayan mal, porque hay un juez que decide no de forma contraria, mucho trabajo invertido y no siempre... Esto pasa, ¿no? Ha pasado alguna vez, ¿no? Pero a nosotros no. Esto nos cuentan, ¿verdad? Esto nos cuentan. Esa es la parte más divertida. Esta parte, ¿no?, de tensión, yo creo que se puede resolver de alguna forma trabajando de forma horizontal, o sea, trabajando en equipo. El management introduce un trabajo en equipo que quizá de alguna forma descarga al individuo de mucha responsabilidad y hace que un mismo trabajo se lleve en las espaldas de muchos, aunque luego haya un responsable final, porque esto que creemos, ¿no?, que es importante en el management, el hecho que de alguna forma se comparta un proyecto y que haya siempre una discusión sobre puntos fuertes, puntos débiles que nos esperamos, una pluralidad de perspectivas, de visiones, de sugerencias, de funciones, de tareas. Bueno, uno hace esto y yo hace... Bueno, yo creo que lleva a descargar el abogado de asumirse toda una responsabilidad y todo un miedo al final de dar la talla y de que todo vaya bien, cuando al revés, a lo mejor, hemos conseguido con nuestro equipo construir escenarios, saber también que puede haber un escenario más negativo, cómo nos comportamos frente a un escenario negativo, y todo un razonamiento que nos sirve también para approachar al cliente, para saber que el cliente no tiene que esperarse superhéroes delante, ¿no?, y sacrificios excesivos. Bueno, esto no complicado, Alejandro, probablemente, pero la realidad es que repartiendo, yo creo, responsabilidad, repartiendo el trabajo, asignándolo, pero correctamente, no descargándolo en este sentido, sino que asignándolo correctamente, también conseguimos mayor bienestar en lo que estamos haciendo. Yo quería puntualizar, porque me parece muy importante, además, de cómo hemos tratado tradicionalmente a los clientes, ¿no? Esto de es mi cliente, y como es mi cliente y yo lo manejo con estos dos abogados, al final mi esfuerzo se centra en mi cliente, o en esos 3 clientes o en esos 15 clientes que yo manejo, y mi grupo se centra en esos 15 clientes. Entonces, mi horizonte en el que yo estoy mirando es como cuando te ponen orejeras. Yo solo tengo en mente esos 3 clientes que son los que me dan buen resultado, los que me dan buen margen, los que me permiten abrir la firma. Cuando dirigimos así un departamento, un despacho y demás, lo que estamos haciendo es, efectivamente, encarrilar a una gente por un sendero del que no se va a salir. Es muy complicado así que alguien al final se sienta verdaderamente implicado. Yo creo que si ahí lo que hacemos es concebimos el cliente y lo repartimos, como tú has dicho, en funciones, tareas, asignando una serie de cuestiones, aunque al final luego haya una serie de responsables, lo que estamos haciendo es que la vida de todo esto nos pertenece a todos los que estamos trabajando en ellos. Y estamos abriendo
de repente todo el scope que tiene uno de nuestros abogados, que simplemente lleva trabajando en este cliente. No, vamos a trabajar, vas a ver esta cosa, vas a ver aquello otro, vas a trabajar de esta manera, vas a tener un conocimiento mucho más grande. Es cierto que eso probablemente nos produzca, a lo mejor, al principio un poco de ineficiencia, ¿vale? Pero es nuestro deber conseguir que ese grado de eficiencia que perdamos lo consigamos poner. ¿Cómo? Con técnicas, efectivamente. Legal Project Management, por ejemplo, es ideal para todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por lo que hablábamos antes de reparto de tiempo, reparto de funciones, reparto de riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que es que debemos concebir, hay ciertas cosas en los despachos de abogados que debemos empezar a abrir, a derribar, porque es que funciona mejor en otros sitios. Es que está demostrado que en otros sectores funciona mejor. Y sí, somos especiales, pero no tanto. Yo quiero agregar, yo diría que la obligación es anterior, es de las escuelas de Derecho. Sí, sí. Porque, sí, señor. Porque cuando uno piensa que la formación tradicional del abogado es individualista. Entonces estaba escuchando a Emilio, claro. Yo estudio y soy yo, y después soy yo más otros, unos compañeros de qué sé yo del departamento, pero uno. Más otros que son amenazas. Entonces, no, por eso, pero es que viene ¿no? desde el primer día de una formación jurídica tradicional que está pensada bajo esa lógica. Claro. Sí, esto, ahí lanzo una reflexión y nuevamente desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, y me alegra mucho que las universidades ya pues se dedique un poco de tiempo a esto. O sea, nosotros luchamos permanentemente y durante los últimos años por ese individualismo que existe, o sea, contra ese individualismo que existe por parte de los abogados. En nuestra firma, en Clifford Chance, apostamos por una cultura de compartición de conocimiento, de knowledge sharing, como dicen los ingleses, y creo que cualquier firma de servicios profesionales que vive su conocimiento tiene que poner sus mejores esfuerzos en esto, ¿no? En saber lo que sabe, en saber que lo sabe, es decir, en que se comparta el conocimiento. Entonces, lo hilo un poco con lo que comentabas de que esto se tiene que abrir, tenemos que, o sea, romper estas barreras, ¿no? Y es que es absolutamente indispensable. Y tu comentario es perfecto, ¿no? Porque en la educación es donde nace el problema y, bueno, nace, o sea, no es que nazca, que se educan de esa forma. Entonces, bueno, pues ya es mucho más sencillo. Yo llevo 20 años ocupándome de la gestión del conocimiento y os aseguro que al principio decirle a un abogado, oye, esto lo debes compartir, no te lo quedes, no, eso era impensable y además lo tenías enfrente y bueno, pero ahora están mucho más abiertos, Esa idea también de economía colaborativa a lo mejor tiene que ver, o sea, son mentes más abiertas, pero es fundamental y que tiene que nacer de ahí, desde luego que sí. Pero ¿sabes por qué? Porque el verbo competir es el que nos han enseñado, ese es el verbo, pero difícilmente conjugamos el verbo colaborar o el verbo compartir. Nos han enseñado mucho más el verbo competir. Tradicionalmente era así. Si tú ganas, yo pierdo. Cuando el verbo colaborar muchas veces en otros ámbitos está funcionando. Entonces hay una para conocimiento y para muchas otras cosas nuestro verbo era compito internamente, externamente con otra firma, pero colaborar no era ni eso, ni asumir los fracasos, ni salir fuera. Muchas veces cuando hablamos de los abogados, claro que podemos aprender muchísimo de otros lados. Tenemos especialidades, pero realmente poquitas. Creemos que tenemos muchas más de las que tenemos, pero realmente tenemos poquitas y podemos aprender de cómo están haciendo en otros sectores sin ninguna duda, pero tendemos a mirarnos solo a nosotros, que es lo que hace otro despacho, cuando podríamos aprender de otros sectores y de otras profesiones. Y un último tema es el tema de los incentivos, que no siempre está todo lo presente que yo creo que debería, porque efectivamente al final, para que tú hagas esa parte, para que tú salgas de la zona de confort, para que tú innoves, para que tú hagas algo distinto, a veces pensamos que vale con que lo diga el jefe y entonces ya se hace. Y hay una parte de incentivos que yo creo que debería potenciarse mucho más, no solo en la evaluación anual, sino realmente incentivar esa parte, reconociendo ese trabajo, o haciendo otro tipo de incentivos que pueden ser tan tontos como, oye, pues el que publique más artículos o el que tenga más visualizaciones en la web, pues le damos unas entradas compartidas. Es un incentivo pequeño, pero parece que no, pero eso mueve probablemente más que al final del año, que entonces me valorarás mejor para mi carrera, que es dentro de 7 años,
Pues que igual me apetece ir a ver ese partido o ir a ese restaurante. Es un incentivo pequeño, pero que puede contribuir a que se adopten conductas como esta que estamos hablando, que requiere hacer cosas de otra manera, ¿no? Y no siempre ponemos, cuando se dice, bueno, ahora hacemos un concurso y que la gente aporte ideas. Tú dirás, ¿pero por qué te van a aportar ideas? O sea, ¿qué razón hay? Pues, hombre, porque pues, si realmente crees en eso, como estamos hablando, si realmente crees en el bienestar, incentiva eso, pero incentívalo de verdad, y eso requiere recursos y requiere pensarlo. Pero a veces nos parece que va a ocurrir porque sí, y no ocurre porque sí, porque va contra la tendencia o contra la inercia, ¿no?, de cómo funcionan las cosas. El project management es una forma de pensar. Entonces, el management en general yo creo que es una forma de pensar, de gestionar, pero es cierto que tendrá un aliado importante cada vez más, que es la tecnología y la inteligencia artificial. Alejandro, tú que eres un experto, ¿cómo va la tecnología? Es decir, la inteligencia normal. Han ido a buscarla en Marte y no la han encontrado, así que no sé, es complicado el tema, pero más allá de ¿cómo piensas que va a afectar o que va a mejorar el bienestar? Porque evidentemente ahora hay un cierto miedo, ¿no?, un temor a lo que pueda ser con respecto a la profesión del abogado, la entrada de una inteligencia artificial o de cierta tecnología, que yo creo que es un temor que entonces deberíamos tener todos los profesionales en general, porque todos somos fungibles de alguna forma, pero eliminando esto, ¿no?, el temor, que es algo quizá muy humano, ¿no?, frente a un cambio, pero pensando al revés en todo lo que va a optimizar y mejorar la tecnología, cómo va a incidir en el bienestar. Vamos a tener que quitar el micrófono. Ponme que solo hable un minuto. A ver, te damos tiempo, te damos tiempo. La respuesta es que no va a quitar, no va a hacer desaparecer a los abogados y tal. Vamos a ver, va a hacer, como dice Santiago Gómez Sánchez Uría, los robots van a quitar el trabajo a los abogados que trabajen como robots. Es que es así de simple. Si tú haces tareas de cortapega, automatizables, simples y rutinarias, pero es que eso le va a pasar a los abogados y al resto, por no personalizar, pero efectivamente los cajeros del supermercado es obvio que dentro de poco no habrá, como ahora ya no hay para pagar en el parking, como te pones tú mismo la gasolina, como 1.000 millones de cosas que va a ocurrir. Entonces, si el tipo de tarea que haces es automatizable, antes o después esa tarea lo va a hacer una máquina. Yo creo que eso es obvio. Entonces, si tu trabajo solo va de eso, pues entonces, Houston, tienes un problema. Pero insisto, no si eres abogado, si eres cualquier profesión, tienes un problema porque una máquina lo va a hacer más eficiente. Eso está claro. Pero evidentemente de ahí a que las máquinas sustituyan a la mayor parte de cosas que hacemos y lo sustituyen eficazmente, hay un trecho gigantesco, absolutamente enorme. Entonces, la manera inteligente de hacerlo es entender cuál es el estado actual, de dónde está la inteligencia artificial, qué está haciendo a día de hoy, para a partir de ahí decir, oye, si este tipo de tareas, las de revisión de documentos de due diligence, pues efectivamente temporalmente la harán abogados, en breve es probable que no. Entonces, si tú mayoritariamente te dedicas a eso, busca otra manera de reconvertir. Y busca de verdad la manera de ponerte en el lugar del cliente. Muchas veces presumimos que le damos buen servicio, tú antes lo estabas mencionando, ¿no?, el servicio que le damos al cliente. Pero muchas veces no le preguntamos el feedback, de verdad. No le preguntamos. Como en los restaurantes, cuando se te acerca el camarero y te dice, ¿todo bien? Y pasa por al lado de tu mesa 200 por ahí y te dice, ¿todo bien? Tú le dices, sí. Y te dices, está todo perfecto. Y no es real porque no te has tomado un mínimo tiempo de efectivamente ver, oye, realmente en qué puedo mejorar, cómo lo puedo hacer. Eso es una tarea para la que normalmente no tenemos tiempo, pero es una tarea valiosísima porque demuestra que te estás aplicando. Entonces, ¿hay tareas que van a hacer las máquinas? Sí. ¿Es inteligente seguir con ellas? No. Es más inteligente centrarte en cosas que hasta ahora no hacemos, como por ejemplo pensar qué otras cosas no hace el despacho pero que podría hacer, o dedicarle mucho más tiempo a hablar con el cliente. Esta es la respuesta corta, pero luego la elaboramos mucho más. Y a mí me parece totalmente acertado, ¿no? La tecnología nos ayuda también, nos va a ayudar y nos está ayudando a ese bienestar que es el objeto de esta charla. Pero ahí la pregunta es para Alejandro, pero para todo el mundo también, porque es un proceso tan enorme de cambio, ¿no? Y yo el otro día con Ana comentaba que, o sea, para mí el abogado del siglo XXI no es un abogado completo si no abraza las nuevas tecnologías, o sea, eso es así. Pero eso requiere una formación también adecuada. Y el camino a abrazar esas tecnologías, todos más o menos las estamos conociendo ya en nuestros despachos, en Clifford Chance estamos adoptándolas, en Baker también, en Arrigues también, seguro. Pero yo veo que hay una necesidad absoluta de formación.
porque no son tan intuitivas ni user-friendly como necesitas dedicarle tiempo. Como cualquier proceso, necesitará tiempo también. Es un cambio. ¿Cómo ves tú esa adaptación? ¿O cómo? Más que tiempo requiere curiosidad e inquietud. Por supuesto. Es decir, creo menos en la formación pura y dura tradicional que en el generar esa inquietud. Es decir, yo creo que este tipo de temas difícilmente encajan en unos esquemas de formación tradicionales de, oye, una nueva ley hipotecaria o los nuevos temas de privacidad. Y muchas veces lo que estás viendo es que la formación que se reproduce sigue siendo, digamos, muy teórica, menos experiencial, muy de alguien que sabe mucho que te lo cuenta, y así no vas a aprender cómo funciona blockchain, por decirte un ejemplo. Es decir, te lo pueden contar 40 veces, pero no lo vas a aprender porque es demasiado. No vas a aprender cómo funciona la inteligencia artificial, no la vas a aprender en un auditorio con 2 horas regladas porque te corresponde en tu plan de formación. Lo vas a aprender, o el requisito para mí previo es, oye, inculca tener abogados curiosos, que no es uno de los, por cierto, requisitos que más buscamos en los recién licenciados. Lo podemos decir, pero no es buscar más matrículas de honor de una determinada universidad, digo tradicionalmente, que gente de verdad curiosa, ¿vale? Entonces, si tú buscas gente curiosa que de verdad quiera entender eso, quiera hablar con gente de otras disciplinas y quiera genuinamente saber, entonces después le aplicas formación y entonces funcionará. Si solo dices, como hace falta ahora mucha formación porque son muchas cosas nuevas y hay que hacerlas muy rápido, te voy a meter un plan de formación de muchas más horas que antes, probablemente el resultado que consigues, si no has hecho eso antes, es que la gente haga la formación porque tiene que ir. Pero no entiendes realmente el por qué tiene que ir, porque no has generado eso. Es un poco como lo de la tecnología, que antes se me olvidó mencionarlo. Para mí es asombroso ver la cantidad de abogados y de despachos que están metiendo tecnología sin pensar antes para qué sirve. Pero es que es asombroso. Asombroso. Entonces, ves software, ves soluciones, ves cosas que dices, ¿pero por qué habéis hecho esto? ¿Vale? Y digo ahora un ejemplo de los colegios para digamos, que no sea nuestra... Ahora muchos de los colegios, por no decir la mayor parte, están poniendo el iPad en las aulas, porque es fantástico, porque es novedoso y tal. Entonces, ¿qué están haciendo con un antiguo libro de texto? Lo están supuestamente digitalizando. En muchos de ellos lo están escaneando. Más allá de la legalidad o no de escanear el libro, que eso nos daría para otro debate, es que si tú escaneas, si lo que antes era un libro de texto lo has escaneado y lo has puesto en el iPad, es que eso es una digitalización totalmente incorrecta. Primero porque tú estás asumiendo que el niño de 14 años se va a dedicar a leer lo que antes era un libro de texto cuando hace así y ve el marca, YouTube o cualquier otra cosa. Entonces estás asumiendo eso. Y segundo, es que lo has empeorado, porque es que el libro escaneado en el iPad se ve mucho peor que el libro natural. Bueno, pues eso, que se ve muy bien ahí, está pasando en muchísimos abogados que primero ponen tecnología porque no quiero quedarme atrás, incluso gastándose mucho dinero, pero no lo han pensado. Igual no es la que necesitaban. Y aquí es un poco igual. Si tú primero pones formación sin haber hecho antes que la gente de verdad se plantee, sea curiosa, quiera entenderlo y quiera, digamos, salir porque genuinamente ve que eso está tan relacionado con su trabajo que si no, no puede hacerlo bien, le puedes poner las horas de formación que tú quieras y me encantaría hacer el test, preguntarle a la gente antes de entrar en la formación lo que sabe de ese tema e inmediatamente después de salir lo que sabe de ese tema, me apostaría que no hay una diferencia muy grande. Yo no creo tanto en una formación como en un plan reglado, sino en una formación más desde el punto de vista práctico y de contar la experiencia, ¿no? De contar la experiencia que ha supuesto aplicar esta tecnología en este supuesto y tener un estándar que puedas después pues extrapolar a otras situaciones similares. Yo creo que a través de la experiencia... Es difícil eso porque la abogada tradicional no está acostumbrada. Ya, pero esa es la... ¿Cómo va mi plan de formación? Claro. Tú no va tu plan de formación, tienes tú que salir. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo no creo tanto, no apostaría tanto por esa formación reglada, sino por una formación más en eso, basada en la experiencia. Es decir, lo hemos aplicado en este caso y, a ver, efectivamente, os contamos este caso, si os ocurre que podéis aplicarlo. Pues yo lo llevaría todavía un paso más allá. No te cuento el caso, ¿cómo lo harías tú? Y luego te cuento el caso. Fíjate que el orden es diferente. Fíjate que... Perdón. O sea, yo creo que es al revés. Es, oye, vamos a hacerlo en un formato mucho más líquido, mucho más abierto. No te doy la respuesta. Dime cómo enfocarías tú este tema. Como supuestamente estamos contratando al mejor talento, le hacemos pensar a ese mejor talento. ¿Cómo solucionarías tú este caso? Ahí va, si eso no es de mi ámbito, claro. Y ahora es de tu ámbito. Y después yo te digo, trabajas en grupos, individualmente, lo que sea. Y después yo te digo cómo lo he hecho. Pero después.
No que sea participativo, que por supuesto, no tiene sentido ya esa parte de tal, sino de salida, dime cómo lo harías tú. No tengo ni idea. Pues es tu problema. Pero no será porque no tengas la información accesible. Es más, el día anterior a ese taller te digo, vamos a hablar de esto. Y vienes con los deberes hechos. Y si no vienes con los deberes hechos, improvisas. Y luego yo te pongo esa capa de formación por encima, esas enseñanzas súper prácticas de se ha hecho esto, hemos tenido este problema y tal. Pero eso es un cambio absolutamente radical, por supuesto, de la universidad, pero del propio modelo de formación de los despachos, porque requiere mucho más ownership, mucho más del abogado que diga, ostras, yo tengo que hacer mi parte. La formación hasta ahora es muy pasiva. Que bien, sumo horas de formación porque me quedo y, digamos, digiero, tomo notas o no tomo notas, pero es pasiva. Y esto requiere un papel mucho más activo. Es al revés, es ¿qué puedes hacer tú para eso? ¿Cómo aportas? Y es un cambio absolutamente drástico. Y lo mismo con la tecnología. Es ¿para qué te sirve? ¿Lo has pensado? No es pongo este software y de repente ocurre esa magia. Es que hay gente que te lo pregunta. ¿Qué software tengo que poner para generar la transformación digital del despacho? Una magia. Tienes que... Y a partir de que has cambiado, has hecho el cambio tú de mentalidad y entiendes el qué, cómo puede ser que una empresa en un garaje tenga de rodillas a un banco. Eso no es por casualidad. Claro, pero es porque la transformación digital no es solo la implementación de softwares y nada más, ¿no? Es que es un cambio en la forma de trabajar, en la forma de pensar y en la forma de aproximarse. Si no haces ese cambio no entiendes nada de lo que está ocurriendo. En eso estoy de acuerdo. Yo tampoco quiero. Quitarme el micro. No quería hablar. No, yo... El punto clave que para mí estáis tocando es el cambio cultural y que nosotros, por ejemplo, estamos siguiendo un poco ese modelo de decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los que tienen esa curiosidad por realmente cómo implementar determinada tecnología o crear nuevas soluciones o lo que se os ocurra, básicamente que tenga un efecto positivo en la prestación de nuestros servicios? Y tenemos una red de voluntarios en todo el mundo que nos dedicamos a eso, pero por amor al arte, no porque no entran nuestras horas facturables, O sea, a mí me llega un mail al final del año de, oye, muchas gracias por tu colaboración. Ya está. Lo hago porque quiero, efectivamente. Eso es lo que estoy batallando ahora. Pero bueno, una vez que tú haces eso y te sientes tan orgulloso de, joder, es que yo veo que esto realmente podría tener un impacto y consiguen los que han creado este programa el efecto de que tú estés diciéndole a los demás, oye, que es que esto, si lo haces utilizando esto y esto, te va a salir mucho mejor y vas a ahorrar tiempo y vas a reducir tus errores y tal. Y lo que yo veo que falla es que muchas veces a quien se lo cuentas está educado en el sistema antiguo, no ha hecho ese cambio de chip y es imposible que le convenzas, o por lo menos que le convenzas de momento a corto plazo. A largo plazo ya veremos. Pero para reconducir un poco, que nos hemos desviado, próximo evento lo prometo. Transformación digital, parece que esto llama la atención. Pero para volver a lo nuestro, por ejemplo, tú en M&A, introduciendo nueva tecnología, ¿ves que hay una mejora también de cómo trabaja el equipo? O sea, ¿esta nueva tecnología haciendo más sencilla la manera de trabajar? Porque Alejandro mencionaba antes una due diligence. El hecho ya que un abogado no tenga que pasar por un trabajo tan complicado, ¿no?, que requería tanta atención durante a lo mejor 2, 3, 4 días, 2, 3 meses, dependiendo de cómo es el tema, buscando plazos no siempre más corto, ¿no?, que es el objetivo del cliente. Quizá tener una herramienta que de una forma, ¿no? Bueno, pero ahí yo creo que juega un poco lo que también mencionabas de saber en qué estadio está ahora mismo esa tecnología, porque yo creo que también esperamos que haga aquí el Pino Puente y todavía está en fase de estoy aprendiendo a gatear. Entonces, a ver, que la podemos utilizar
Sí, ya la podemos empezar a utilizar, pues por ejemplo, en una revisión de documentos que sean muy iguales entre sí o pues antes nosotros, que también tenemos una serie de requisitos, pues la tecnología que teníamos solo entendía español, ahora la hemos programado para que entendía inglés y ahora español la hemos programado, estamos en ello. Y entonces ahora también lo podemos utilizar para otras cosas, le estamos buscando otras aplicaciones, pero es cierto que para, digamos, proyectos en vivo, pues todavía hay mucho miedo y mucha reticencia a utilizarlo. Quizá dentro de un año te estoy contando otra cosa, pero que también hay que manejar las expectativas de los muy reticentes que se piensan que va a ser algo maravilloso y luego dicen, pues hijos, que esto tampoco es tan... Sí, exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que quizá lo que estamos haciendo ahora es poco a poco ese cambio de chip y que antes o después pues será más rápido y los que nos hayamos montado en el carro quiero pensar que estaremos mejor posicionados. Yo es que con la tecnología creo que es una batalla ganada. O sea, quiero decir, no es una batalla que hay que dar, es una batalla que ya está ganada. Es decir, la tecnología lo que te va a proporcionar, salvo que te dediques efectivamente a dar consejo legal sobre todo el tema de innovación, tecnología y demás, lo que te va a dar son herramientas. Y el hombre ha utilizado herramientas desde el principio de los tiempos. Y esta es que seas más hábil o menos hábil utilizando herramientas, pero ya nadie utiliza un hueso como en 2001, Odisea del espacio, para atacar a alguien cuando puedes atacar con misiles, ¿no? Estoy poniendo una comparación un poco odiosa, pero consigo que me entendáis. Es decir, yo creo que la tecnología lo que nos va a dar es una serie de herramientas. Entonces, todo el mundo va a usar herramientas. Yo empecé a conducir llevando un mapa para saber por dónde iba, luego metí en un navegador la dirección y ahora le digo llévame a la calle no sé qué, y se lo digo con la voz. Pues ya está. Es decir, lo único que va a hacer es, la tecnología lo que va a hacer es solucionarme, me dar soluciones para ciertas cosas, las adecuadas para ciertas cosas. Pero yo no creo que haya que tener miedo a la tecnología nos va a dar instrumentos. Efectivamente hay funciones automatizadas que desaparecerán y es que aparecerán otras nuevas. Entonces, ¿quién es el que va a descubrir esas nuevas? El que va a hacer un negocio de esas nuevas. El que desde el punto de vista legal de esas nuevas cuestiones que van a surgir va a dar consejo legal. Bueno, pues es el mundo desde que el mundo es mundo. Entonces yo la tecnología cuando todo el mundo, no, bueno, yo no me siento especialmente preocupado. Y yo soy una persona que empezó a trabajar ya con el ordenador, pero con el fax. O sea, yo cuando empecé a trabajar no existía el correo electrónico. Sí que llegué a los ordenadores, ¿vale? Pero me refiero, y me he ido adaptando. Sin mayor complejo, siempre que tengas un poco la mente abierta. Hay gente que no se ha adaptado, bueno, ya, pues eso, como todo en la vida, ¿no? Pero yo no creo que haya que tener miedo, ¿no? Yo creo que la tecnología ayuda a vivir mejor. La historia nos enseña que la tecnología ayuda a vivir mejor. Ahora yo agregaría que donde sí se puede generar una paradoja entre la tecnología y el bienestar es que aquellos que decidan, como lo decía Alejandro, incorporar tecnología probablemente son de una generación muy distinta a aquellos que les toca aplicarla. Entonces, bueno, incorporemos tecnología, qué sé yo, estoy inventando un nuevo KPI y que esto está por un algoritmo, y bueno, y ahora el que implementó esto le llegará una app, un detalle, y hay que ver que va a ser otro el que va a tener que... Entonces, de la medida de que hay un compromiso, desde arriba es muy distinto a decir esto como estar jugando, bueno, es como una herramienta nueva, pero yo no... Yo creo que hay que ser proactivo, efectivamente, y que hay que ser mente abierta y liderar ese cambio. Pero luego hay algo que en líneas generales pues siempre te ha tranquilizado, ¿no? Que es el miedo. El miedo siempre funciona. Entonces, en los comités de dirección de los despachos nos sentaremos allí y como nos entrará el miedo de que el vecino aplique lo que nosotros no queremos aplicar y demás, pues lo traeremos y lo aplicaremos, porque nos da miedo quedarnos atrás. Entonces, va a funcionar como sustituto de
ser proactivo, de buscarlo y demás. Llegaremos 3 meses después, 1 año después o año y medio después, pero no mucho más tarde. ¿Por qué? Porque el miedo es un gran aliciente a la hora de decir, no, mira, fulanito ha hecho esto, nosotros no lo hacemos, nos vamos a quedar atrás. Y luego hay otro aliciente también que es importante. Muchas de las innovaciones, muchas de las cuestiones que acabamos incorporando en las empresas es porque nos lo exigen nuestros clientes. Yo hay cosas que nos exigen ahora nuestros clientes para trabajar, que cuando yo empecé a trabajar nunca pensé que un cliente me dijera, oye, ¿cuál es vuestra política de medio ambiente con el papel dentro del despacho? Yo eso hace 20 años me parecía ciencia ficción. Y ahora tenemos compromisos de cómo hacemos, damos registros, certificados y demás para poder trabajar en un cliente. Entonces, siempre tengo el colchón del miedo y si no el colchón del cliente. Ah, pero que no utilizáis estas tecnologías. Y al día siguiente está implantado en el despacho. Pero ahora fíjate si lo ves como, en vez de como de una manera reactiva, como una manera proactiva. Claro, eso sería maravilloso, claro. Que no es muy habitual en el sector legal en general, que es decir, oye, como efectivamente el sector legal se mueve de una manera muy reactiva en general, porque eso que tú estás diciendo es la regla general, el que de verdad entienda, oye, esta tecnología me permite posicionarme de otra manera o hacer cosas que tal, puede ganar ahí un tiempo y un factor de diferenciación que al jugar con ese tiempo, porque al final efectivamente no es, salvo que la tecnología la desarrolles tú y eso es un supuesto más extraño, pero el usar la tecnología de una manera inteligente te puede colocar en un escalón competitivo que al otro le cuesta llegar y de momento tienes ahí unos meses que te genera una diferenciación, sobre todo si lo haces de manera sostenible. Pero el que vea el tema como una oportunidad y no como una amenaza, tiene mucho ganado en este entorno que es de constante cambio y de constante ebullición. El panorama se presenta así, lleno de retos y oportunidades también para todos, pero es verdad que la diferencia estará en qué tecnología adoptas. Y ese será tu valor diferencial. Y ahí está el riesgo. También. Pero como le pasa a todas las empresas. Pero, por supuesto. Pero le pasa a nuestros clientes. Absolutamente. Pero con poca disponibilidad al fallo. El error en los despachos de abogados como que no encuentra mucha cabida. Esto también es otra mentalidad, ¿no? Empezar a pensar que el management introduce también el tema del prototipar, el tema del testar, el tema de prueba-fallo y ver que también se puede razonar en estos términos sin que caigan cabezas, sin que la gente tenga el terror de volver al despacho por cometer un error. Estoy con lo que dice Emilio, que ahí sí que va a venir mucho del cliente, porque efectivamente las empresas que hoy están liderando todos los sectores a nivel mundial abrazan ese modelo clarísimamente. De fallar rápido, de MVP, el Jeff Bezos no hace más que presumir de todas las veces que se han equivocado, pero es que además lo dice de verdad. Que me he equivocado 40 veces, pero como me he equivocado 40 veces he acertado también 200. Si no, probablemente no hubiera hecho, y le pasa lo mismo, Microsoft tiene una historia muy clara de ir muy arriba, bajar, tal. Google ha tenido fracasos sonoros en muchas cosas, Facebook lo mismo, y están ahí arriba liderando en general casi cualquier sector en el que se ponen. Entonces, en eso, ahí coincido con tu punto de, oye, es que el cliente te va a pedir que hagas esa parte, no te puede tampoco el pedir... Oye, a mí, digamos, yo estoy sometido a una incertidumbre y a un riesgo total, pero resulta que tú solo trabajas sobre seguro. Él te pide que te subas al esto. Y a nosotros en propuestas concretas nos están pidiendo cosas concretas como esa. Oye, ¿cómo haces tú? ¿Cómo vas a manejar tú el riesgo, digamos, de ser mi asesor cuando yo vivo en el filo? Es que yo vivo en el filo. Entonces, si yo vivo en el filo y tú vives en la seguridad, no vamos bien. O tú te arriesgas conmigo, o si no, no te preocupes, encontraré a alguien que se arriesgue conmigo. Entonces, todas las empresas potentes del mundo digital están en el filo. Porque es así los negocios que tenemos. Entonces, no digo que los despachos tengamos que estar exactamente ahí, pero sí que no podemos, desde luego, estar en el modo tradicional de te doy un informe lleno de sentencias y con una conclusión un poco ambigua que valga para esto y al otro. Eso ha pasado mejor vida clarísimamente. Ahora mismo nadie te acepta un informe así. Bueno, hemos ido un poco investigando, reflexionando, ¿no?, sobre esta parte del mundo.
quizá, Adolfo, nos puedes dar un poco una visión de la otra parte del mundo, ¿no? Del otro hemisferio, y contarnos un poco cómo se vive la práctica legal, si se vive con este tipo de exigencias, si está afectando al bienestar de los abogados que trabajan en un despacho, o si se consigue dar una cierta flexibilidad, una cierta capacidad, ¿no?, de trabajar en horario razonable, por ejemplo, en espacios que ayuden también a los empleados a desperder, ¿no?, su talento, a ofrecerlo a la misma organización, y si se valora, ¿no?, el trabajo de los abogados de forma tal que hay hay un dar y hay un recibir. Yo en general diría que los desafíos, los problemas son muy similares. O sea, de hecho, cuando estamos hablando de revolución digital, de cambios, de nuevas generaciones, esa nueva generación puede ser que sea un joven o un niño que esté en la India, en Pakistán, en Chile, en España. Entonces es el mundo. Por eso, como el cambio más grande no viene desde el Código Civil, sino que viene de algo que está fuera del derecho, entonces muchos de los desafíos que tienen las empresas y los desafíos que tienen los despachos son similares. Lo que sí es cierto que todavía falta para avanzar tal vez en una mayor flexibilidad. En ese sentido, tal vez Latinoamérica con respecto a Europa hay una tarea pendiente. Se han ido realizando algunos esfuerzos, pero en temas como por ejemplo una mayor inserción se está trabajando, o flexibilidades horarias también. Pero siento que tal vez ahí, en esa parte, tal vez puede ser cultural, pero todavía digamos queda un camino por seguir recorriendo. Pero el resto es lo mismo. O sea, de hecho, si lo ves a nivel latinoamericano, también lo que ha ocurrido es que, y ya no en el mundo del mercado legal, sino desde el punto de vista de las empresas, hay muchas empresas que tienen sede en diferentes países de Latinoamérica y se ha ido generando una suerte de consumidor latinoamericano y de redes de empresas que tienen en diferentes países. Bueno, y por lo mismo también es que las posibilidades de fusión o de crecimiento, de llegada de estudios jurídicos españoles hacia Latinoamérica también es un tema que está partiendo, pero probablemente va a seguir creciendo. Entonces, claro, es importante, yo creo que ver lo que estamos conversando, no solamente vernos hacia adentro, sino que ver en definitiva también qué ocurre en el mundo, qué pasa con las empresas. No pensar típicamente, porque si uno lo ve como el abogado, la formación de uno a uno, que es lo que pasaba antes. O sea, probablemente no había esa consideración de mirar un poco hacia afuera, y cuando uno mira hacia afuera comprende mucho mejor. Pero queda todavía mucho camino por seguir recorriendo. O sea, el problema, por ejemplo, de la inserción de las mujeres en temas de la carrera, digamos, de los estudios jurídicos, o lo que pasa en las gerencias legales, es un tema sobre el cual hay que seguir digamos, trabajando y evolucionando y mejorando, sin duda. No mirar hacia afuera o llevar el fuera hacia adentro. También. Que también, ¿no?, es muy interesante esta contaminación que ahora vamos a vivir de perfiles que no son ya solamente el abogado, ¿no?, puro y duro, sino también. Perfil. Emilio antes nos contaba, ¿no?, que en este sentido también CECA está innovando. Bueno, innovando. No, es cierto que en la oficina nuestra de Tenerife está el socio director de la oficina de Tenerife, es un ingeniero, no es un abogado. Es cierto que su práctica además todo estaba en tema de nuevas tecnologías y en el fondo es el mejor gestor que teníamos en la oficina y sorprendentemente sorprendentemente no. Hay cambios evidentes entre cuando la oficina de Madrid, el socio de la director de la oficina de Madrid, el socio de la oficina de Barcelona, que son abogados, hay cambios clarísimos y evidentes en la gestión de uno y la gestión de otro, en cómo la afrontan desde el punto de vista del ingeniero, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos y está resultando, la verdad. Y es un cambio que a todos en principio nos chocó, pero que los resultados hablan por sí solos. Y la verdad que estamos francamente contentos. Yo quería compartirles algo. Hace poco hay unos headhunters que trabajan en Chile, en Perú y algo en México, que también son parte del programa,
Y bueno, el gerente de procesos de reclutamiento, que ha entrevistado a miles de abogados y abogadas, me decía que en el último tiempo se ha producido un fenómeno, un efecto cada vez más marcado, que las mismas empresas requieren ya no necesariamente el perfil clásico del abogado o la abogada, sino que justamente poder explorar o apoyar en áreas distintas, qué sé yo, como recursos humanos o derechamente que alguien que tenga habilidades para finanzas. También me comentaba que producto de la cantidad de entrevistas que había hecho, también había, esto es un poco triste, pero a propósito del tema del bienestar, de que había muchas personas que eran abogados y que en realidad nunca querían serlo, que la vida los llevó por presiones y que eran, qué sé yo, o físicos frustrados o eran estos frustrados. Entonces, al final del día, lo que está ocurriendo es que también se están dando espacios para un poco lo que decía Alejandro, salir fuera de la caja y pensar. Y ahí, claro, ver las cosas de otra manera o aportar desde una percepción que no está necesariamente en el conocer más el artículo 24J del inciso cuarto, sino que otras. Ahí, aprovechando de pasarle el micrófono a Alejandro, claro, hay una cuestión de cuando nosotros decimos, bueno, vamos a coger el mejor talento. Y claro, si el mejor talento es, cojo el talento de esta escuela de negocio, de estas escuelas de negocio con expedientes no sé qué, que sepan hacer no sé cuántos, el problema es que yo voy a tener abogados del mismo patrón. Muy buenos, ¿eh? O sea, no voy a discutir que son estupendos y maravillosos. Pero 10 personas de parecido patrón tienden a pensar moderadamente parecido. Con lo cual vas a tener soluciones parecidas. Y algunas veces, dentro del ámbito jurídico, no siempre se nos pide un derroche de imaginación, pero cuando se nos pide es difícil si todos tenemos el mismo patrón y además continuamos el mismo patrón. Yo creo que una de las cosas que debemos trabajar en las firmas es la diversidad, pero trabajar además a propósito. O sea, quiero decir, vamos a coger distintos perfiles de distintas zonas. A mí me contaban el detalle de un despacho, no diré cuál, que incluso se fijaba en el código postal de donde vivía el candidato, lo cual ya me parecía un poco incluso especialmente curioso, ¿no? Pero se fijaba en ello. No, pero eso al final lo que haces es tener patrones iguales, cuando lo que tienes que hacer es tener soluciones diversas para un montón de clientes diversos. No todo va a ser el mismo cliente de siempre. Es más, el cliente de siempre, el cliente de gran empresa, ha cambiado. Ha cambiado. Y el que viene ya a tu despacho, vas tú a tener una reunión con él, ya no es el ejecutivo de hace 10 años. Es que no lo es. Es que no lo es. Es que es más fácil encontrarte hoy con el director de jurídico de una multinacional haciendo running y entrenando en el retiro que en un simposio de derecho mercantil. Sí. No digo que haya que contratar abogados runners, ¿eh? No estoy en eso. Que corran el retiro demasiado pronto por la mañana. Nada que añadir a tu... Bueno, yo justo voy a publicar un artículo sobre por qué los abogados deberían jugar a golf y no ser runners. Pero bueno, esto ya lo dejamos también para otro evento. Me pasa el crossfit, con lo cual ya eso de running ya me parece una cosa... Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más con respecto al día de hoy. Os dejo, Adolfo, el placer de cerrar este evento. Al final, bueno, sacaros de vuestra zona de confort, creo que haya producido un buen resultado. Bueno, yo no sé, quiero dar las gracias a todos, realmente. Quiero dar las gracias por lo que han aportado al programa. Dar las gracias también por seguir generando estos espacios. En el programa que ya llevamos 2 años, hemos ido rompiendo los esquemas y la verdad es que yo he estado en varios de este tipo de actividades de networking y en todo me pasa lo mismo, que puedo estar un par de horas y siento que llevo 2 minutos. Entonces, y también siento que al final vamos generando, como dice Ana, una suerte de tribu, un grupo de personas que hemos tocado en diferentes países, pero pensamos y queremos también colaborar, compartir, generar estas instancias. Así que muy agradecido, muchas gracias al dueño de casa también por habernos recibido el día de hoy. Bueno, yo espero que esto no sea la última, sino que tengamos otro, porque la verdad es que temas, ganas de seguir hablando, yo creo que podríamos estar hasta mañana. Así que muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias a todos.